Las guerras púnicas fueron una serie de 3 conflictos que enfrentaron a la emergente República Romana contra la poderosa ciudad-estado de Cartago y que marcaron el inicio de la hegemonía romana en el Mediterráneo. Estos enfrentamientos, que se extendieron desde el 264 a.C. hasta el 146 a.C., no solo redefinieron el mapa político de la región, sino que también impulsaron innovaciones militares, administrativas y económicas que moldearon el futuro de Occidente. La Primera Guerra Púnica, datada entre el 264 y el 241 a.C., fue el primer conflicto que surgió en el contexto de la lucha por el control de Sicilia, una isla estratégica para el comercio y la proyección naval en el Mediterráneo. La disputa comenzó cuando Roma y Cartago, ambas en expansión, se enfrentaron por la influencia sobre las ciudades sicilianas. A pesar de que la República Romana no contaba con una tradición naval consolidada, se vio obligada a desarrollar rápidamente una flota y a innovar en técnicas de abordaje. La introducción del Corvus, una plataforma móvil que permitía a los soldados romanos abordar las naves enemigas, fue crucial para nivelar el campo de batalla contra una potencia marítima ya establecida. Tras más de 2 décadas de intensos combates tanto en el mar como en tierra, Cartago se vio obligada a aceptar condiciones desfavorables. En el Tratado de Lutacio en el 241 a.C., cediendo Sicilia y pagando indemnizaciones, lo que supuso la primera expansión territorial de Roma fuera de la península itálica. La Segunda Guerra Púnica, datada entre el 218 y el 201 a.C., fue el segundo conflicto y probablemente el más célebre de las 3 guerras, debido a la figura del general cartaginés Aníbal Barca. En un audaz movimiento estratégico, Aníbal cruzó los Alpes con un ejército compuesto por infantería, caballería y elefantes de guerra, sorprendiendo a Roma al penetrar en su territorio. Durante su campaña en la península itálica, Aníbal obtuvo victorias decisivas en batallas como la del Trebia, el lago Trasimeno y especialmente en Cannas, donde la maniobra envolvente causó una de las derrotas más sangrientas en la historia militar romana. Sin embargo, a pesar de sus éxitos iniciales, la estrategia cartaginesa se vio limitada por la falta de refuerzos y recursos. En respuesta, Roma adoptó una estrategia de desgaste, evitando enfrentamientos directos, mientras fortalecía su capacidad militar y extendía la lucha a territorios cartagineses en Hispania y, finalmente, al norte de África. El punto de inflexión llegó en la batalla de Zama en el 202 a.C., donde el joven general Escipión el Africano, tras una preparación meticulosa y el uso efectivo de tácticas combinadas, derrotó a Aníbal y forzó a Cartago a firmar un tratado de paz, que limitó severamente sus fuerzas y capacidad de expansión. La Tercera Guerra Púnica, que partió desde el 149 hasta el 146 a.C., fue la última de las guerras púnicas y tuvo un carácter eminentemente punitivo. Con Cartago debilitada por las condiciones impuestas tras la Segunda Guerra, Roma decidió erradicar definitivamente a su antiguo rival. Durante este conflicto, las fuerzas romanas sitiaron la ciudad de Cartago y, tras un asedio prolongado y encarnizado, lograron penetrar las murallas. En el 146 a.C., Cartago fue completamente destruida. Su población fue masacrada o esclavizada, y la ciudad fue arrasada hasta el punto de casi desaparecer del mapa. Los territorios cartagineses se convirtieron en la provincia romana de África, permitiendo a Roma consolidar su dominio sobre el Mediterráneo occidental y controlar cruciales rutas comerciales. Analizando un poco más, las guerras púnicas fueron un laboratorio de innovaciones militares y tácticas que transformaron la forma en que se libraban los conflictos. Por un lado, la rápida adaptación de Roma a la guerra naval y el desarrollo de nuevas técnicas de combate mostraron la flexibilidad y capacidad de aprendizaje de la joven república. Por otro lado, la devastación sufrida en términos económicos y humanos evidenció el alto costo de la guerra y la transformación de las estructuras sociales de ambas potencias. El prolongado conflicto no solo implicó la movilización masiva de recursos, sino que también alteró las redes comerciales en el Mediterráneo, facilitando el surgimiento de una economía más integrada bajo el dominio romano. El impacto cultural y político de las guerras fue igualmente significativo. La victoria romana en estas guerras no solo consolidó su posición como potencia hegemónica, sino que también sentó las bases para la posterior transformación de la República en un vasto imperio. La experiencia y las lecciones aprendidas en el campo de batalla
así como la reorganización administrativa que siguió a la anexión de nuevos territorios, fueron fundamentales para el desarrollo de las instituciones romanas. Además, la eliminación de Cartago como rival estratégico permitió un periodo de relativa estabilidad que favoreció el florecimiento cultural, legal y económico que caracterizaría a Roma en los siglos posteriores. El legado de las guerras púnicas es profundo y multifacético. Estas guerras transformaron a Roma de una potencia regional en un imperio con alcance mundial, estableciendo un modelo de poder basado en la adaptabilidad militar y la capacidad de integrar territorios diversos. La memoria de estas contiendas ha influido en la teoría militar y en la historiografía occidental, sirviendo como un ejemplo de cómo la combinación de innovación, estrategia y perseverancia puede cambiar el curso de la historia. Asimismo, la destrucción de Cartago ha quedado como un recordatorio del alto costo de la rivalidad y la guerra total, marcando una lección sobre la importancia de la estabilidad política y económica en la configuración de las naciones. En síntesis, las guerras púnicas fueron fundamentales para la formación de la civilización occidental, al impulsar a Roma a convertirse en la potencia dominante del Mediterráneo y sentar las bases para un sistema imperial que perduraría durante siglos. Los conflictos, marcados por batallas legendarias, innovaciones militares y repercusiones profundas en la estructura política y económica, siguen siendo estudiados como hitos decisivos que cambiaron el destino del mundo antiguo y, por extensión, el curso de la historia global. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.